Bueno, bienvenidos a todos. En nombre del Instituto de Inteligencia Artificial, gracias por estar aquí, porque hoy vamos a hablar de un tema que es el que nos debería preocupar a todos, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el futuro del trabajo? Es además nuestra obsesión en el Instituto de Inteligencia Artificial y hacemos estas sesiones. El año pasado lo hicimos en Alicante, este año lo vamos a hacer en Barcelona, para tratar este tema de una manera seria, ¿vale? Porque por redes escuchamos muchas opiniones de gente sobre el futuro del trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la negatividad, ¿no? De que nos vamos a quedar sin trabajo, se genera rechazo, etcétera. Entonces vamos a analizar bien todo eso desde una perspectiva seria y con la máxima rigurosidad posible, como siempre hacemos. En el Instituto de Inteligencia Artificial, nuestra misión, en la que la hemos cambiado recientemente, es esa: preparar a las personas y a las organizaciones para el futuro del trabajo. ¿Por qué hemos cambiado esta misión? Pues porque consideramos que lo realmente importante ante una tecnología, creo que soy demasiado fuerte, ¿no? Un poco molesto. Creo que ante estos cambios que estamos viviendo con la inteligencia artificial, lo que nos tenemos que preguntar todos no es si en el futuro nos vamos a quedar sin trabajo o no, o qué vamos a hacer en el futuro cuando no haya trabajo. Eso, son preguntas que no tienen nada que ver con la historia que hemos vivido de la tecnología y los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo me tengo que preparar para el futuro del trabajo? Y justo en el Instituto de Inteligencia Artificial, los tres fundadores y todos los que formamos parte del equipo, tenemos distintas perspectivas también. Es un tema que no está claro y genera mucho debate. Y por eso hoy hemos traído a distintas personas, que luego los iré presentando, cada uno desde distintas perspectivas y distintos ángulos nos van a, digamos, mostrar cómo está cambiando el futuro del trabajo con la inteligencia artificial. Vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿no? de todo lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta plantearnos cómo va a ser el futuro del trabajo. Y esto está muy relacionado con los temas de seguridad de la inteligencia artificial y, por supuesto, también con los temas regulatorios que se están tratando de hacer. En 2017, más o menos, salió este movimiento de AI for Good, ¿no? Con la inteligencia artificial empezábamos a ver aplicaciones increíbles, ¿no? Empezábamos a ver cómo la IA empezaba a atacar tareas cognitivas, cosas que hasta ahora solo las podían hacer humanos. Y empezaba la inteligencia artificial a entrar ahí. Entonces salió este movimiento de AI for Good, como diciendo, no, la IA está muy bien, pero tenemos que hacerla para el bien de la sociedad. Y yo digo, por supuesto, o sea, ¿quién duda de eso? Cualquier tecnología la tenemos que emplear para mejorar la sociedad. Y así ha sido a lo largo de la historia. Y, por supuesto, todas las tecnologías y todo cambio viene acompañado de riesgos. Pero son riesgos de vivir en constante progreso. No son riesgos específicos de la tecnología. Son riesgos de los usos que luego los humanos le damos. Hay algunos usos buenos y otros usos malos. Entonces, AI for Good es un movimiento que salió en 2017 y que tuvo una consecuencia. Y es la regulación que tenemos hoy en Europa, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, que busca precisamente eso, que el despliegue de la inteligencia artificial en Europa proteja los derechos de los ciudadanos, ¿vale? ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, sabemos que esta ley se adelantó, 2021, no existía ni ChatGPT. O sea, imaginaros hacer una ley que regule la inteligencia artificial en un mundo donde no existe ChatGPT, ¿vale? Pues eso es lo que ocurrió, un poco consecuencia de este movimiento. Y claro, ahora mismo todavía están haciendo cambios en la ley para adaptarla un poco a los nuevos tiempos. Es una ley que surgió pues, antes de todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema de estas iniciativas, ¿no? Que parten desde la base de que la inteligencia artificial es peligrosa per se. Es como si fuera un ente, algo que estamos creando y que se nos puede volver en nuestra contra. Y ese es realmente el enfoque que no debemos dar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta y tiene buenos y malos usos. Y obviamente habrá que regular esos nuevos malos usos, pero es una tecnología que nos va a permitir vivir mejor a todos, como todas las tecnologías que hemos tenido a lo largo de la historia. En 2023, después de aparecer ChatGPT a finales de 2022 y con el salto de GPT-4 alimentando ChatGPT,
ocurrió esto, ¿no? De pronto todo el mundo empezó a hablar del riesgo de extinción por culpa de la inteligencia artificial. Algo, bueno, desde nuestro punto de vista bastante exagerado, pero fruto del momento en el que vivíamos. Es verdad que daba la sensación en 2023 que habíamos dado un salto enorme y que ese salto ya no iba a dejar de parar. Pero realmente, si lo analizas bien, los cambios de innovación no son exponenciales, son curvas S que se van una a otra, una va a continuación de la otra. Entonces, en cómputo es como un crecimiento lineal. Puede tener cierta aceleración. No digo que siempre la innovación produzca crecimiento lineal, pero cuando estamos cerca o cuando tenemos una innovación y estamos en esa fase de crecimiento, la sensación es que es un crecimiento exponencial y que no va a parar y que vamos a seguir innovando. Entonces, todos estos movimientos surgen también debido a eso. El movimiento de que nos vamos a quedar todos sin trabajo también surge, yo diría que, bueno, vamos a analizar estas 3 innovaciones que ha habido con la inteligencia artificial. La primera es la del Deep Learning en 2012, Imagenet. De pronto un modelo de inteligencia artificial es capaz de ver y se produce pues, toda la revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo ahora. La segunda innovación podríamos decir que llegó con el Transformer. El Transformer nos permitió escalar, es decir, entrenar modelos más grandes. Y eso produjo pues, el crecimiento de ChatGPT y estar en esta curva de crecimiento donde de pronto todo el mundo se planteaba el riesgo de extinción. Y la tercera innovación diría que es la que estamos viviendo ahora mismo, en este momento. Y es la del Test-Type Compute. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos un modelo muy grande, entrenado con muchos datos, pero ahora lo que vamos a hacer es que ese modelo genere mucho texto, muchos tokens, para pensar mejor y hacer cosas mucho más avanzadas, verificarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Todo lo que está surgiendo ahora con esto de la ingeniería de loops, si estáis atentos, ¿no? Sería todo el tema de agentes. Y ahora estamos en otro crecimiento de esa manera y también nos genera esa sensación, esa inquietud de que realmente estamos ante un crecimiento exponencial o un avance exponencial por la tecnología. Pero la realidad es que, bueno, llegará otro plató y seguiremos innovando. Y no sabemos cuándo llegará, pero quiero ilustraros con esto de que, aunque parezca un crecimiento exponencial, realmente estamos ante un crecimiento lineal, ¿vale? Y en 2026, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos movimientos, los que llamamos los doomers, ¿no? Los más pesimistas con la inteligencia artificial, que prevén que crear la inteligencia artificial es peligroso para la existencia humana, ¿vale? Como surgió en 2023. Aquí tenéis uno de los profetas digamos, de ese movimiento, que acaba de escribir un libro, al final el miedo también vende, ¿no? Que se llama Si alguien lo construye, todo el mundo muere. O sea, un título muy positivo, ¿no? Para la humanidad. Y hay un concepto que no sé si lo habéis escuchado, que es el PDUM, que la gente así de Silicon Valley y todo esto lo ha materializado en cada uno tiene su propia probabilidad de dónde está el riesgo de extinción, ¿no? El PDUM, ¿no? Y esto se habla mucho y, por supuesto, pues puedes estar más a favor o más en contra, pero ahora mismo no hay un camino directo entre lo que tenemos hoy, los agentes que tenemos hoy, y ese riesgo de extinción, ¿no? Y luego hay también un neoludismo que está empezando a ser más fuerte, sobre todo en Estados Unidos, con la construcción de centros de datos. Sabéis que Estados Unidos creo que multiplica por 100 incluso los centros de datos que hay en China, ¿vale? Que sería el segundo, ¿no? Es una barbaridad los centros de datos que hay en Estados Unidos, no solo para la inteligencia artificial, sino porque Estados Unidos es el centro de todo Internet, ¿no? Todas las empresas importantes de Internet están allí. Entonces surge este neoludismo que replica un poco lo que pasó con los telares, ¿no? Que los trabajadores pensaron que se iban a quedar sin trabajo y empezaron a destruir los telares mecánicos, ¿no? Pues hay algo parecido, un movimiento parecido con los centros de datos porque piensan que la IA nos va a quitar a todos el trabajo y, bueno, parte de... hoy lo analizaremos más en detalle, sobre todo con el último ponente, que es un experto en todos estos temas, pero todo este movimiento, este miedo a perder el trabajo viene de lo que se llama la falacia de la porción de trabajo, ¿no? Que asume que el trabajo está acotado.
El trabajo no puede crecer, la cantidad de trabajo no puede crecer. Y por tanto, si tenemos tantos humanos y tanta capacidad de trabajo, pues si la IA empieza a asumir esa porción de trabajo, los humanos se quedarán sin trabajo. Y la realidad es que no hay una porción de trabajo, sino que el trabajo es infinito y nos lo vamos inventando conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Nadie podía pensar que programar una web iba a ser un trabajo del siglo XXI. Porque la inteligencia artificial tiene muchas limitaciones y para eso quiero que veáis esta diapositiva que os he preparado, que replica el mito de Platón, el mito de la caverna de Platón, ¿no? Realmente la inteligencia artificial vive un poco en la caverna de Platón, porque no ve la realidad, ve un reflejo de la realidad, ve un reflejo de nuestro pensamiento. Los LLMs, cuando habláis con una inteligencia artificial, no es un ente que piensa por sí mismo, sino que es un reflejo del pensamiento humano, ¿vale? Y por tanto no es real. Él piensa que es real porque es lo único que conoce, ¿vale? Pero es un reflejo del pensamiento humano. La IA tiene muchas limitaciones, aunque cada vez pues hace cosas más sorprendentes, es verdad, pero de momento todavía estamos lejos de una inteligencia artificial que pueda hacer esto, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Alguien usa una inteligencia artificial que pueda hacer las tareas de nuestra casa, las tareas más tediosas, las que a nadie le gusta hacer, ¿vale? Y para eso hacen falta estas 4 cosas que he puesto aquí. Y esto os lo dejo porque creo que es importante que preguntéis hoy a los ponentes sobre estas cosas, ¿no? Sobre cómo estamos en la inteligencia artificial, cómo estamos en temas de razonamiento, cómo estamos en temas de planificación, cómo estamos en temas de modelo del mundo y cómo estamos en aprendizaje continuo. Porque estas son las 4 cosas que hacen falta para desbloquear una inteligencia artificial mucho más inteligente que permita la robótica y permita que los agentes tengan, pues, funcionen mucho mejor en todas las condiciones, ¿no? Podríamos decir que los agentes están empezando, a atacar las 2 primeras en el mundo digital. Ya vemos ciertas capacidades de razonamiento, ciertas digo entre comillas, porque no es un razonamiento como el nuestro, causal, utilizando relaciones causa-efecto. Pero sí que podemos ver cierto razonamiento en los agentes de hoy en día y cierta planificación también. Cuando le damos algo, una tarea y empieza a planificar en partes y va haciéndolas poco a poco, sí que tiene ciertas habilidades de planificación, pero son habilidades muy quebradizas, ¿vale? No son robustas, no están basadas en un modelo del mundo que sería el siguiente paso robusto que le permita hacer una buena planificación y un buen razonamiento. Y por supuesto no tenemos aprendizaje continuo, que es lo que haría falta para que un robot entrenado en un laboratorio llegara a tu casa y actualizando sus pesos de sus redes neuronales pudiera abrir tus puertas, abrir tus estanterías y subir tus escaleras, ¿vale? Para eso haría falta el aprendizaje continuo que hoy no tenemos. Los modelos se entrenan una vez y congelados funcionan el resto del tiempo, ¿vale?